el cuerpo y la sangre de Jesús dados para ti. Escuchamos esta frase cada servicio divino. ¿Qué tan a menudo nos detenemos a pensar qué significa realmente? ¿Qué significa dar tu cuerpo y sangre? En la sesión de esta semana abordaremos la profecía del siervo sufriente presentada en el capítulo 53 de Isaías. Tomando prestado el método de Handel en el famoso oratorio El Mesías, exploraremos cada versículo individualmente para hallar su significado más en profundidad. Si tienes una Biblia, por favor, lee conmigo. Los primeros 3 versículos de Isaías 53 se centran en cómo el sufrimiento del siervo fue malentendido por quienes lo observaron. Leamos los 2 primeros versículos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. El brazo de Jehová, o la ayuda y el poder de la presencia de Dios, se menciona varias veces en el libro de Isaías. En este versículo podemos entender que Isaías está hablando de un tiempo futuro después de que el brazo de Jehová haya llegado, en la forma de siervo, para salvar a su pueblo. Las preguntas al inicio de este capítulo dejan claro que quienes lo rodearon no se dieron cuenta, y el siguiente versículo nos dice por qué. El siervo no parecía ser nada especial. Él era un simple hombre, y no uno excepcional con base en su aspecto, por lo que fue tratado con indiferencia. El versículo 3 lleva a estos malentendidos un paso más allá. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. La palabra despreciado, utilizada en este versículo, enfatiza que el siervo no solo era malentendido, sino incluso detestado y observado con desdén. Al esconder sus rostros, lejos de seguirlo, lo rechazaron. La palabra estima, en este versículo, es en realidad un término contable, un cálculo de valor. La última línea del versículo 3 señala que, cuando fue evaluado por las personas que lo vieron, el siervo carecía de valía ante sus ojos. Por lo tanto, su sufrimiento no tenía valor. Los versículos 4 al 6 explican los versículos anteriores. Nos dicen por qué sufrió el siervo, por los pecados de la humanidad. Comencemos con el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, el siervo fue un varón de dolores, pero no eran los suyos, eran los nuestros. Otro significado para la palabra herido es azotado, humillado. Esta línea expone que quienes vieron su sufrimiento asumieron que era de Dios, y por lo tanto, debidamente merecido. El siguiente versículo, sin embargo, revela la verdad. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El siervo sufrió por nuestro pecado. Su sacrificio fue un sustituto de nuestro castigo. Y a través de su dolor y heridas, nuestra alienación de Dios fue sanada y restaurada. En algún momento de esta semana, lee estos versículos nuevamente y toma tiempo para ver la crudeza y el dolor que el autor expresa tan poéticamente. Las palabras dan una imagen de un sufrimiento real y horrible que no debería perderse. Leamos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. La imagen de las ovejas hace énfasis en nuestra naturaleza humana y la incompetencia. Como uno de nuestros himnos nos recuerda, propenso me siento, oh Señor, a vagar. El autor también enfatiza la culpa común de la humanidad y nuestra pecaminosidad individual al comenzar con la palabra todos. Y luego en la siguiente línea utilizando cada cual por su camino. Todos somos responsables de nuestro pecado. La palabra iniquidad, utilizada repetidamente en estos versículos, es más que solo otro término para el pecado. Desde su raíz implica algo torcido o corrompido, y refleja la distorsión de la humanidad a causa del pecado. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Este fue un acto divino. El siervo era el plan y la provisión de Dios para nuestro pecado. Él fue la satisfacción por nuestro castigo, y su sufrimiento cumplió la voluntad de Dios. Estos últimos 3 versículos enfatizan que el siervo estaba solo en su sufrimiento y finalmente en su muerte. Los versículos 7 al 9 describen la muerte voluntaria e inmerecida del siervo. A pesar de que no merecía morir, él murió con disposición. Comencemos con los versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En silencio, el siervo soportó sus sufrimientos y murió. Es comparado con un cordero que fue llevado al matadero. Sin embargo, un animal no sabe conscientemente lo que está sucediendo, a diferencia del siervo, que no lo ignora y aún va dispuesto. La idea de un sacrificio sustitutivo se aparta bastante del resto del Antiguo Testamento, donde las personas expiaban por sus pecados con sus continuos sacrificios de animales. Esta profecía señala la necesidad de un sacrificio más grande, donde la sustitución de animales es insuficiente y donde el pecado es más grave. Cuando es deliberado, cuando elegimos pecar, sabemos que algo está mal, pero lo hacemos de todas formas. Solo una voluntad de consentimiento puede sustituir una voluntad rebelde. Así el siervo sin pecado, aceptable ante Dios Santo, se sometió al sufrimiento y a la muerte, como el una vez traído y eternamente valedero sacrificio. ¿Y su generación, quién la contará? La frase es un poco difícil, pero podemos entender esto como el cuestionar quién, si alguno, de sus contemporáneos, anunciará que murió por los pecados de las personas. Una vez más, un recordatorio de que el sufrimiento del siervo fue malentendido por todos aquellos en su tiempo. Leamos nuestro último versículo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leído en el contexto del Antiguo Testamento, este versículo es inaudito. Si fue condenado y murió con los impíos, los criminales, entonces él también debió haber sido sepultado con ellos. Este versículo es realmente solo comprensible en su cumplimiento en Jesús. Y creo que esto realmente resume nuestra contemplación a través de estos 9 versículos en Isaías, cuando los acontecimientos en la vida de Jesús proporcionan la explicación de esta profecía. Estamos seguros de que Él es el siervo sufriente. Él fue despreciado, rechazado, molido, abatido y muerto por nuestro pecado y por nuestra reconciliación con Dios. A medida que nos acercamos a la Santa Cena este domingo y en cada servicio divino, tomemos tiempo para contemplar lo que significó para Él dar su cuerpo y sangre por nosotros. Y cavilemos en cómo estuvo dispuesto a sufrir solo para ser el Salvador de todos. Permite que esta dádiva de gracia te conduzca en este tiempo de pasión.